De acuerdo a esto, si yo corro mi imagen hacia la derecha, usted va a notar que me estoy montando sobre el nombre de una etiqueta que hay pendiente. Si yo quisiera que esto no me afecte el texto, que sea un cuadro que me quede rodeando ese texto, puedo presionar clic derecho y la opción enviar hacia atrás. Enviar hacia atrás entonces me permitiría que ese cuadro de texto quede alineado o quede ubicado detrás de la etiqueta que necesitaba manejar. Esta es una opción entonces, añadir una autoforma donde la quiere agregar, y si quiere que no se afecte con el cuadro tiene opciones de enviar hacia atrás o traer hacia el frente. Eso aplica para cualquier campo. Siguiente está la opción de añadir un campo de fecha del sistema, por ejemplo la hora de la impresión, el día de la impresión. Esto es opcional. Siguiente, añadir un campo de datos. Lo puedo hacer desde este icono que hay en la parte izquierda o por la opción ver. Tengo la opción de ver los campos de datos. Estos campos de datos son una ventanita que me aparece a mano derecha. Esa ventana me muestra cuáles son los datos que pertenecen al encabezado, cuáles son los datos que pertenecen al detalle y cuáles son los datos que pertenecen a los totales de la transacción trading, otros datos de las facturas. Cabe recordar que entre los datos del encabezado encontramos datos que no hacen parte de los detalles de la factura, como los datos del cliente, las fechas, los valores totales, el número de pedido, de orden de compra. Todos estos datos hacen parte del encabezado. Los datos del detalle son los que componen los datos en sí de la factura, como la referencia, la cantidad, la descripción y el precio. Añadir campos de datos. Si quiere añadir entonces un campo de datos, tenga en cuenta: los datos del encabezado pueden ir ubicados en la banda encabezado o en la banda detalles. Los datos del encabezado pueden ir ubicados en la banda encabezado o en la banda detalles. Los datos de la opción de detalles solamente podrían ir asociados a una banda de detalles. Hasta acá entonces una explicación de la parte izquierda. El último icono que tenemos en este punto es añadir un campo nuevo de expresión. Un campo de expresión sería para agregar campos calculados, como una suma. Yo quiero que me imprima en algún momento el valor bruto menos el descuento. Eso lo puedo poner en algún campo determinado, entonces ¿qué punto lo quiero poner? Clic sobre añadir campo de expresión, en donde lo quiero ubicar, por ejemplo acá, y él ya me preguntaría entonces cuál es la expresión que quiero hacer. Entre campos de la base de datos, entonces, por ejemplo, cójame el valor neto, y réstele campo de base de datos el total de descuento. Lo que necesitaríamos de pronto es conocer los nombres de los datos que quiero involucrar. Siempre entonces estos datos se pueden ubicar dando clic sobre la opción campo de datos. Este campo de datos me traería el listado de campos que componen esos encabezados o esos detalles. Un campo calculado entonces me permite agregar expresiones, agregar campos calculados sobre los datos que tenga, con funciones básicas como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones o condicionales básicos. Si algún dato es igual a algo, que me imprima un valor determinado o que me imprima algún dato diferente. Cambios normales en una factura. Primero puede ser cambios en las etiquetas. Yo necesito modificar la dirección, necesito modificar mi teléfono. Puedo simplemente determinar cuál es el dato que necesito modificar y presiono doble clic para que él me abra la etiqueta o el cuadro de texto que se cambiaría. Entonces necesito cambiar mi correo. Clic sobre aceptar y ya esto me modificaría los datos. Tenga en cuenta que en la parte superior tiene opciones de formato como modificar la fuente, modificar el tamaño, ponerlo en negrita, en cursiva, en subrayado, como opciones normales como en cualquier editor de texto. Las opciones de alinear a la izquierda, alinear a la derecha o centrar el texto de acuerdo a su necesidad.
Puedo entonces modificar una etiqueta de texto. La etiqueta entonces razón social, que ya no se llame razón social, sino el nombre de mi empresa. Clic sobre aceptar. Puedo modificar entonces la imagen. Si yo no quiero que ese sea mi logotipo, doble clic sobre esta imagen, que no va a ser mi logotipo real, clic sobre el botón de 3 puntos y decíamos busque su logotipo. En este caso estoy en la carpeta imágenes, quito el filtro que el sistema trae, utilizo el comando asterisco punto asterisco enter y selecciono la imagen que quiero utilizar. En este caso, esta sería mi imagen, ahí está mi logotipo. Si ya adicioné entonces mi logotipo, decíamos la tercera opción, agregar campos de datos. Agregar campos de datos, una opción podría ser a través de etiquetas, a través de campos que usted ya tenga fijos o simplemente yo quiero agregar en este punto un campo nuevo. Por ejemplo, veo que mi factura no tiene el nombre del vendedor. Si yo quiero hacer eso, entonces como ya todos los datos de esta factura tienen un formato, un tamaño, un tipo de letra definido, puedo simplemente copiar y pegar. Selecciono un campo que me pueda servir como base, presiono control C, presiono control V para pegar, queda pegado encima y me empiezo a desplazar con las flechas del cursor hacia abajo. Flecha hacia abajo, ¿cuál es el nombre de la etiqueta? Presiono doble clic y esta etiqueta se va a llamar vendedor, 2 puntos y aceptar. Ya tengo entonces la etiqueta, ahora me falta el campo de datos con el nombre del vendedor. Tengo entonces un campo de datos que se llama orden de compra, le puedo presionar control C, control V y flecha hacia abajo para mover ese campo nuevo. Lo puedo ubicar un poquito hacia la izquierda, también con la flecha del cursor hacia la izquierda. Presiono doble clic y puedo modificar el campo de datos. Él me dice, es un campo del encabezado y qué campo es. En este caso yo necesito nombre. Presiono las letras iniciales y él me trae los posibles nombres, los campos que empiezan con ese texto. Nombre de vendedor. Presiono clic sobre aceptar. Si quiero, como esto es cualquier imagen o cualquier dato que tengamos en un editor de texto, si se me habilitan los campos de aumentar o disminuir tamaño, lo puedo hacer con clic sostenido. Aumentar o disminuir el tamaño de acuerdo a mi necesidad. Al paso que voy haciendo cambios, clic sobre grabar y puedo ver igual la vista preliminar. Hasta acá entonces modificar un formato. Vista preliminar, voy a ajustarlo a una vista que podamos ver y ya tendría entonces los datos de autoformas, los datos de texto e imágenes. Voy a verificar cómo se imprime mi factura, grabo por último y voy a la ruta de impresión, documentos, impresión, ventas. Va a ser una repetición, la voy a generar solo por pantalla. ¿Cuál es el número de mi factura? Me sale la factura en pantalla y ya tendríamos entonces los campos que se realizaron, los cambios que se realizaron a la factura. El logotipo según la imagen que usted tenga, los datos que hice como modificación en los datos de la empresa, razón social y correo electrónico. Y tengo el campo de datos nuevo que agregué, vendedor y nombre de vendedor. Recuerda entonces identificar si es encabezado, como le mencionaba, hasta los títulos de la factura, el detalle, que es el que contiene toda la información en sí, el detalle de la factura, y el pie de página, donde estarían ya los valores totales y observaciones de la factura. Con esto terminamos por ahora, esperamos que este video les haya sido de muchísima ayuda y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestros contenidos y tutoriales. Hasta la próxima.